Estamos transmitiendo desde los estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y estamos con Emanuel Bonforti de la Universidad Nacional de Lanús. Buenas tardes, Emanuel. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, continuando un poco lo que veníamos conversando la semana pasada, la propuesta para esta tiene que ver con centrarnos en 5 puntos. Por más que sea ambicioso, trataremos de llegar a esos 5 puntos. Uno es la caracterización del joven Quijano, ¿sí? Otro es su paso por el Nacional, por el diario El Nacional y el diario Acción. Otro paso es su vínculo con Marcha, su relación con Marcha, y después lo que significó la elección de 1958. ¿Sí? Vamos al primer punto, que tiene que ver con la figura de Carlos Quijano y con su paso por la juventud, su paso juvenil, que hay un libro muy interesante de Caetano Rila que caracteriza este proceso. ¿Sí? Quijano es un hombre de 1900, ¿sí? Nace en 1900 y ya en 1917 funda una revista que es la revista Ariel. Y trabaja en ella hasta 1920, que es su viaje, su conocido viaje a Francia. ¿Qué es lo que está buscando esa revista Ariel? Es la profundización del ideal reformista de Rodó. Y eso a su vez un intento de renovación y el intento de construcción, ya uno identifica ahí un intento de construcción identitaria de lo que va a ser la nueva élite intelectual. ¿Sí? Ese círculo Ariel, esa revista Ariel, va a tener la característica de ser idealista, cultural, solidarista y renovadora. Con lo cual uno ahí observa ya cómo se canaliza el ideal rododiano y a su vez se le incorpora algo que va a ser característico de la figura de Quijano, que es su crítica material. ¿Sí? Es un idealismo con crítica materialista. ¿Sí? Y lo que va a tener el programa de esta revista Ariel es tratar de completar la trinidad inconclusa de la Revolución Francesa, dice Quijano. ¿Qué significa esto? Conseguir y avanzar en la igualdad económica entre los hombres. Con lo cual uno observa ahí que es un programa liberal clásico y de enfoque social. Y es una revista destinada sobre todo a los círculos universitarios. 1917, ya estamos ahí en los albores de lo que fue la reforma universitaria argentina, que tiene un impacto a nivel continental. No lo tiene tanto en Uruguay, pero Quijano es un hombre de esa generación. ¿Sí? Vayamos al viaje que tiene a partir de 1924 en Francia, que es donde ya ahí empieza a adquirir, paradójicamente, su tinte latinoamericanista, su paso por su conocimiento con Aya de la Torre, con Juan Antonio Mella, entre otros, y su vínculo también de forma intelectual con José Vasconcelos, o con el reconocimiento también en este momento de Ricardo Rojas. ¿Sí? Para 1930 ya está de vuelta en Uruguay, digo, ya está en 1928 en Uruguay, y funda su primera agrupación, que se desprende del Partido Nacional, que depende del Partido Nacional, que es la Agrupación Nacional Demócrata Social. ¿Sí? Que es una agrupación que en términos políticos va a mostrar alguna disidencia con el herrerismo. Dentro de sus preocupaciones intelectuales en este momento, sucede la crisis de las democracias, ¿sí? La crisis de la democracia a nivel mundial, el avance del imperialismo norteamericano, los obstáculos por la paz mundial, el ascenso del fascismo también, es decir, son todas preocupaciones de carácter internacional. Un poco lo que decía Rama la semana pasada, esa cuestión de que las preocupaciones de esta generación, digo, Quijano es un hombre que excede a esta generación, en este primer momento están orientadas hacia lo internacional, ¿sí?
¿Continuamos, Roberto? Seguimos. Bien. Para la dictadura de Terra es cuando Quijano decide separarse definitivamente de manera ideológica de la figura de Herrera, ¿sí? Ahí Quijano va a estar atravesado por la derrota electoral de 1931 y esto lo obliga también a radicalizar su postura, ¿sí? Y el enfrentamiento con Herrera también hay que verlo en clave generacional. Yo no me voy a meter mucho en esta cuestión, pero Quijano va a considerar que Herrera es un obstáculo para la modernización del partido, ¿sí? Y con esto lo que quiero decir es que Quijano se siente parte del llamado de una nueva generación. Y en este momento el llamado de la generación no solo es intelectual, sino también es político. Ya vamos a ir al divorcio de esa generación con la política, ¿sí? Y en ese llamado generacional está la renovación del Partido Nacional. Y él se da cuenta que las estructuras del Partido Nacional son demasiado rígidas para su concepción, para su forma de comprender el mundo. La ideología de Quijano en este momento, que es la previa a Marcha, es un utopismo liberal, consideran los autores, un radicalismo democrático y un acercamiento cada vez más vinculado al socialismo, no al Partido Socialista, sino al ideario del socialismo. De esta Emanuel, manera, simplemente sí. para ubicarnos, ¿no nos das un rápido pantallazo de la ideología de Herrera en este momento para contrastar con lo que está pensando Quijano? Herrera en este momento, el nacionalismo de Herrera en este momento, no es el nacionalismo que Quijano hubiera esperado, en el sentido de que no hay una condena fuerte al golpe de Terra. Y eso se va a sentir más adelante. Eso es lo que realmente le condena Quijano a la figura de Herrera. Y eso va a ser toda la gran crítica, porque Quijano sobre todo es un hombre de la República y un hombre de las leyes, y un hombre del derecho. Y eso va a ser la gran crítica. Y a su vez, la crítica es que Herrera es un caudillo de la vieja política también. Es un caudillo de la política criolla. Es un hombre del siglo XIX en términos de la política. Y Quijano es un hombre convocado por los valores de una nueva generación. Y esa nueva generación es la que se va a poner en juego en sus dos experiencias editoriales previas, que son El Nacional, el periódico El Nacional de 1930, y el diario Acción de 1932. ¿Sí? Y en todas está el denominador común de la influencia del Partido Nacional. No dejan de ser órganos, de cierta manera, vinculados al nacionalismo. ¿Y por qué es tan importante este momento germinativo de la figura de Quijano? Porque Quijano está empezando a conocer a sus dos grandes sostenes y amigos teóricos, que son Julio Castro y Arturo Ardao, ¿sí? Pero yo lo que quiero marcar, que hay un hecho que aparece un poco desdibujado entre el semanario Acción y el semanario Marcha, que es la participación o la recuperación de lo que fue la revolución tricolor, ¿sí? Un hecho que tiene a Basilio Muñoz como el gran hombre, que es un levantamiento contra el gobierno de Terra en 1935. Y es la revolución de los hombres de marcha, ¿sí? Si bien marcha no existe, vamos a ver que es el hecho político que va a marcar un poco a estos hombres, de acuerdo a mi lectura. Y esa revolución tricolor de 1935 va a ser recuperada después por marcha en los editoriales en enero del 41, en enero del 42, en enero del 45 van a decir 10 años después de la Revolución de Enero. Es decir, hay una deuda permanentemente con esa revolución, porque ellos la ven, la generación marcha, la ve como algo legítimo, ¿sí? Y hay un gran trabajo, un gran libro de Arturo Ardao, donde muestran las participaciones de Quijano de forma conspirativa en esa revolución.
y recupera un poco también la figura de Julio Castro con algunos testimonios. Yo lo que quiero mostrar acá también es el vínculo y la pista argentina en esta revolución, ya que Basilio Muñoz se vincula desde el exilio con Roberto Bosch. Roberto Bosch es un militar radical que se levanta en ese momento de forma así contemporánea contra la dictadura de Uriburu, ¿sí? Con lo cual hay una hermandad en los levantamientos de Bosch y en los levantamientos de Muñoz que los hacen vincularse, ¿sí? Y no es casualidad que posteriormente el semanario Marcha recupera alguna de las voces de aquellas personas que se levantaron contra el gobierno de Uriburu, es decir, los hombres que luego participaron en lo que fue Forja, ¿sí? La Fuerza Orientación Radical de la Joven Argentina, Scalabrini Ortiz, Arturo Jaureche, ¿sí? Esos hombres que se levantan contra el gobierno de Uriburu, que también estaban vinculados con Roberto Bosch, van a participar en los primeros números de Marcha. Y eso me parecía interesante destacarlo. ¿Seguimos, Roberto? Sí, muy interesante este vínculo, ¿eh? Sí, es novedoso y no está trabajado. Con lo cual, a mí me parece que hay un eslabón perdido entre lo que es el Diario Nacional, el Diario Acción y el Semanario Marcha, y este eslabón perdido es la participación y la adhesión a la revolución tricolor de Basilio Muñoz. Me parece que es un momento a trabajar muy importante que va del 33 al 39. Es un dato a destacar. ¿Y esta pata argentina tiene algún órgano de prensa que los recibe? Mirá, a ver, Forja lo que publica, y son muy conocidos acá, son los famosos los cuadernos de Forja, ¿sí? Son alrededor de 8 publicaciones, en los cuales básicamente lo que se hace a partir de 1935, que es la fundación de Forja, es denunciar la injerencia del imperialismo británico en la región, sobre todo en Argentina, algo que todavía Quijano no identifica, esa denuncia y la injerencia del imperialismo británico en la región, ¿sí? Es una deuda y es una crítica que le hacen algunos a Quijano. Claro, bueno, sí. Continuamos un poco porque siempre tenemos esta deuda que es ¿qué significó el semanario Marcha? Bueno, Marcha se funda en junio de 1939, ¿sí? Tenía 6 páginas en sus inicios, y en su última edición, que es el 22 de noviembre de 1974, ya tiene 32 páginas. Digo, para que veamos un poco cómo crece del 39 al 74, en esos 35 años, que durante esos 35 años va a alimentar debates políticos académicos y va a generar una red de intelectuales. El semanario Marcha se va a crear bajo la presidencia de Alfredo Valdomir, ¿sí? Y la autora Luisa Pairano Basso va a decir que la elección del nombre Marcha va a dar cuenta de un movimiento, de un tránsito, de una acción. Digo, esto es muy importante para pensar ese Uruguay tan quieto que denuncia Quijano. Digo, en la elección del nombre tenés el movimiento, ya tenés una clave para comprender lo que se viene. Y con el tiempo, este semanario va a trascender fronteras. Digo, no solo se va a esperar en la Argentina la llegada del semanario, sino que también se va a esperar para la década del 60, va a ser muy esperado también en Francia, en España, no tanto, pero sí en Francia va a ser un diario esperado. El objeto de estudio, digo, el semanario Marcha siempre fue un objeto de estudio por parte de la comunidad académica, y se centran fundamentalmente en la década del 60 y el 70, ¿sí? Del semanario Marcha. Los dos grandes hombres del semanario Marcha que acompañan a Quijano, uno los podría identificar como Julio Castro y Arturo Ardao, ¿sí?
Un Y los segundo, temas... cuando Sí, sí. decís eran esperados en Francia y en Argentina, ¿qué círculos leían a Marcha y tenés idea la tirada que tenían? Mira, en cuanto a la tirada, yo supongo que deben ser una tirada corta, porque los círculos son los círculos intelectuales, y los círculos intelectuales en cualquier país son círculos pequeños. Eso no quita que a medida que pasan los años, y sobre todo en la década del 60 y en la década del 70, donde hay un proceso de nacionalización de los sectores medios que no solo atraviesa Uruguay, sino también Argentina, la tirada de marcha seguramente en Buenos Aires habrá aumentado. Así que eso es un dato a indagar, pero hay un proceso de aumento en la tirada, ¿sí? Los primeros años, Marcha se va a dedicar a interpretar la construcción identitaria y el sentir uruguayo en el contexto mundial, ¿sí? Siempre está en los primeros años la mirada puesta en lo que sucede en el contexto mundial, ¿sí? Y a partir de ahí, la viabilidad, la construcción de identidad, analizar esa excepcionalidad de la modernidad uruguaya. Dentro de sus hombres habíamos mencionado, los grandes soportes de Quijano son Julio Castro y Arturo Ardao. Julio Castro, del 38 al 49, digo, para que veamos un poco y midamos la magnitud de la producción cultural uruguaya en este momento, saca 6 libros, ¿sí? Publica alrededor de 113 artículos, del 39 al 49, al 55, si quieren lo extendemos. Y Arturo Ardao también, Arturo Ardao, que es un hombre de la filosofía, un hombre que critica el positivismo, ese positivismo uruguayo, durante el periodo del 38 al 56 va a sacar 5 libros y va a escribir 37 artículos, ¿sí? No es poca cosa la producción en este momento. En todos lo que se va a tratar de identificar es una crítica a ese Uruguay construido por la sensibilidad del Partido Colorado, ¿sí? Hay una reprobación a ese Uruguay oficial, a ese Uruguay gobernado durante 100 años por el Partido Colorado. Y el broche de esto, la frutilla de esto, me parece, de la crítica en ese primer tramo de marcha, en ese tramo del 39 al 55, al 59, perdón, tiene que ver con el artículo, con un famoso editorial de Quijano que se llama Arrienda Corta, ¿sí? En Arrienda Corta, Quijano va a hacer un balance de los 30 años de su agrupación, de la Agrupación Nacional Demócrata Social, va a analizar de forma casi de testamento ese mundo efervescente en el cual se construyó su agrupación. Pero ese editorial implica el renunciamiento al Partido Nacional, ¿sí? Es la muerte de una época también para Quijano, y tiene una frase muy interesante que dice: los muertos se resistían a ser enterrados, los muertos no querían enterrar a sus muertos. Digo, es un testamento político, intelectual, y para mí es una pieza de periodismo político. En esa rienda corta también se está despidiendo de la revolución del 35, ya la marca como un hecho lejano de la política, y también la va a recuperar, pero digo, eso ya forma parte de otro momento de la política, con lo cual esa revolución del 35 es parte de la herencia de Quijano y de sus hombres. Dice: ¿cuánto se ha vivido vale si enseña? ¿Qué nos ha enseñado? Al responder, hay que andar con aliento para no mezclar lo personal con lo colectivo, para no confundir deseos con realidades, para no atribuirse los méritos del martirio y denostar la incomprensión de los otros. Con lo cual, Quijano en este momento se despide de la política, ¿sí? Hay un renunciamiento y una aceptación a ese intelectual con pretensiones políticas. La vida de Quijano y de Marcha ahora, a partir de Arrienda Corta,
es la vida del periodismo, ¿sí? Y en eso es el fin del Partido Nacional, ¿sí? Es la renuncia al Partido Nacional a meses del que el Partido Nacional recupere el poder, recupere el Estado luego de 100 años. Y me parece como un gesto incluso de honestidad intelectual, ¿sí? Después va a apoyar de forma ambigua al socialismo, pero lo va a apoyar en clave de una interpretación marxista. Digo, hay una recuperación del marxismo. Quijano mismo va a decir, siempre volvemos a él, incluso hasta para refutarlo. Pero me parece que este es el momento en que Quijano decide, bueno, muchachos, llegamos hasta acá con la experiencia política. Para la política no nos está yendo bien, comprendamos que lo nuestro es el semanario, un semanario que muchos no apostaban y nosotros sí apostamos, y en ese sentido me parece que es un gesto de honestidad. Y cierra ese editorial diciendo, como siempre, la vida comienza mañana. Un mañana que, claro, se extiende más allá de nuestra propia vida. Me parece muy interesante esa despedida. Digo, ya es un Quijano de 58 años, es un Quijano maduro, pero también está diciendo, hay un mañana, ¿sí? No es un renunciamiento definitivo. ¿Qué panorama de prensa está habiendo en este momento en el Uruguay? Mirá, tenés los partidos tradicionales siempre tienen sus órganos partidarios. Tenés el diario El País, obviamente, pero lo interesante en este momento es la campaña radial de, creo que la prensa escrita ahora pierde un poco de protagonismo por la prensa radial. Yo no soy especialista en esto, pero se dice que la campaña de Nardone tiene mucho éxito por llegar precisamente a través de la radio. Digo, Nardone es un tipo de la radio y construye su campaña desde el periodismo radial. Y me parece como es interesante, también significa una transición en términos de medios periodísticos esta elección. Ya no pasa tanto por la prensa escrita, sino también por lo radial. Y acá quiero detenerme un poco en el análisis que hace Emir Rodríguez Monegal de lo que fue la elección del 58. ¿Sí? Dice que el resultado del 58 era inaudito para ese Uruguay. Se consideraba casi literalmente imposible, y que esto también, digo, para los blancos ya ir a una elección era saber que se perdía, digo, y que el Partido Colorado, digo, desde lo simbólico, es una gran derrota, digo, lo ve como algo que no podía suceder y que incluso hasta los blancos mismos se sorprenden de ese resultado. Hay como un mito construido por la invencibilidad del Partido Colorado que de repente un día se destruye, ¿sí? Entonces me parece mostrar cómo la elección del 58 es el golpe, pero también es la secuencia, es la esencia de una crisis que ya estaba atravesando el Uruguay desde hace mucho tiempo y que esta generación lo estaba denunciando. Una denuncia que no todos los intelectuales, que no implicaba que no todos los intelectuales iban a adherir a ese partido nacional, ¿sí? En este sentido, Roberto, digo, a modo de finalizar, me gustaría mencionar cómo hubo sí algunos intelectuales que apoyaron y acompañaron el proceso del Partido Nacional en 1958 y participaron en el semanario Marcha. Y en ese caso estoy mencionando la figura de un joven Alberto Metol Ferré, que desarrolla sus primeras armas dentro del periodismo y escribe un artículo muy interesante en 1958, a una semana del triunfo del Partido Nacional, que se llama La parroquia entra en la historia. Y la semana pasada nosotros vimos como la segunda promoción de la generación de intelectuales, de la generación crítica, significó
el reingreso a la comarca. Como hay un juego de palabras en este título de Alberto Metol Ferré, la parroquia entra en la historia. Y va a decir Alberto Metol Ferré que es la primera vez que en Montevideo siente algo de lo que le sucede al Uruguay, ¿sí? Hay como esa diferencia entre el Uruguay y Montevideo. Y dice que en 1958 se estaba produciendo nuestro 17 de octubre, a nuestro modo, sin grandes industrias, sin un gran proletariado, pero un 17 de octubre al fin, digo, para ver cómo algunos intelectuales caracterizan este momento. Metol Ferré va a decir que la elección significó la sepultura del Uruguay moderno. La sepultura de la inmigración italiana y española y de los frigoríficos ingleses. Y la sepultura de Valle Ordóñez. Por primera vez, la Federación Rural iba a ser arrinconada por la Liga Ruralista. Y lo significativo, digo, la elección del 58 es simbólicamente significativa, porque Valle Ordóñez, digo, más allá de la cuestión simbólica de que sea Herrera, a través de Nardone, quien llegue al poder. Es muy fuerte esa figura, digo, el Uruguay moderno comienza, y el Uruguay internacionalista comienza a ser sepultado, ¿sí? Esa modernidad excluyente para el resto del país que no fuera Montevideo, para algunos intelectuales comenzaba a ser sepultada. Va a decir Metol Ferré, Valle de Ordóñez llega al poder por los gringos, Herrera llega al poder por los hijos de los gringos, ¿sí? Y me parece interesante esta figura y este tránsito histórico, que también da cuenta de la crisis, una crisis sobre todo económica, social, pero también una crisis política. Interesantísimo, Manuel, interesantísimo, genial. Cuando aparece la figura de Metol Ferré, mencionabas otros personajes del nacionalismo que escriben en Marcha. ¿A qué otro estás pensando? Mirá, a ver, en este momento Marcha es un órgano que recibe varias voces, ¿sí? Con lo cual hay una confluencia de sectores y de escritores. Digo, en este momento también escriben muchos sectores argentinos exiliados que van a conocer la experiencia del nacionalismo. Digo, tenés voces también, Carlos Real de Azúa escribe en este momento. Es muy interesante la confluencia y el coral de voces. Por tal motivo, lo que yo pensaba, digo, y lo que pensaba proponerte, Roberto, tiene que ver con empezar a rastrear a partir de la década del 50 los vínculos que existen entre los autores argentinos y Marcha, y cómo se va construyendo a partir del exilio argentino un vínculo cada vez más cercano en términos historiográficos con la figura de Luis Alberto de Herrera, ¿sí? Que es como el gran hombre del revisionismo uruguayo que está flotando en este momento. La crítica, esa crisis también, va a ser conducida y va a ser elaborada por un nuevo relato historiográfico. Y de ahí me parece interesante mencionar el vínculo entre los historiadores revisionistas argentinos a partir del 55 y los historiadores revisionistas uruguayos y ese diálogo. Eso es lo que yo te quería proponer para comprender un poco ese coral de ideas y ese nacionalismo que se va construyendo. Buenísimo, buenísimo. Emanuel, entonces nos vemos la semana que viene con esta propuesta.